Pues muy buenas tardes, le doy la bienvenida a la Fundación Canaria Nanino Díaz Cutilla. Hoy despedimos el ciclo Duetos con voz e instrumentos, un ciclo de conciertos maravillosos que hemos vivido a lo largo del mes de junio, y qué mejor que despedirlo con la presencia y con las cuerdas de David Luque y de Luis Alejandro García, ambos de Tenerife. David Luque es titulado por el Conservatorio Superior de Música de Canarias en la especialidad de guitarra. Ha recibido clases magistrales por parte de distintos guitarristas de reconocido prestigio internacional, como por ejemplo José Luis Rodrigo. También se formó como timplista con el maestro Benito Cabrera y como cantante con la soprano Raquel Hernández. En paralelo se forma también en las especialidades de dirección coral y orquestal y música moderna. Ha sido premiado en diversos festivales internacionales de guitarra clásica, así como en el certamen de rondallas de Santa Cruz de Tenerife. Posee una amplia trayectoria por los escenarios de las islas, del resto de España y del continente americano, en calidad de timplista, guitarrista y director de agrupaciones folclóricas y grupos de cámara. En la actualidad se desarrolla activamente como concertista de timple y guitarra y trabaja en la transcripción, adaptación y composición de obras para timple solista, incluyendo el timple en formatos de música de cámara en el ámbito académico. Y además ocupa la plaza de profesor de timple en la Escuela Musical de Música y Danza Villa de la Orotava desde el año 2018. Y Luis Alejandro García, con más de 30 premios nacionales e internacionales, es uno de los guitarristas españoles más laureados de su generación. Se ha alzado con primeros premios en diversos certámenes. En continuo crecimiento, su carrera la ha llevado a debutar en espacios tan insignes como el Palau de la Música Catalana, y sus giras han alcanzado Alemania, Estados Unidos, Austria, Andorra, Chile, Argentina o gran parte de España. Asimismo, ha actuado como solista junto a agrupaciones y en el año 2018 publicó su primer CD, Lazo sobre el Atlántico, y en 2021 Reflejo. Sus próximos compromisos incluyen conciertos junto a la Orquesta y Coro de Radio Televisión Española en el Teatro Monumental y en adición a giras por diferentes lugares de España, Italia, Estados Unidos, Brasil, México o Argentina. Y esta tarde nos vienen a presentar un viaje de la mano del timple y de la guitarra a través del repertorio popular canario y latinoamericano, pero no solo nos quedaremos en este repertorio, sino también haremos un viaje a través del repertorio renacentista, barroco y clásico romántico. Una forma de ver cómo el timple y la guitarra puede seguir por los senderos populares, pero también puede tocar otros ámbitos. Así que con ustedes, David Luque y Luis Alejandro García.
¿Quién rompe el hielo? Sí, total. Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenas tardes todavía que es de día. Bueno, pues nada, venimos desde Tenerife, estamos encantados de estar aquí. La verdad es que es un lugar en el que, bueno, no habíamos estado nunca y desde que entramos nos ha gustado muchísimo, muy íntimo, muy bonito, esperemos poder repetir. Y bueno, hemos empezado nuestra pequeña intervención de hoy, nuestro concierto, con una pieza del barroco, de un compositor para guitarra, Gaspar Sanz, muy conocido de esa época, y que básicamente es una danza llamada Canarios, inspirada en teoría, bueno, hay diferentes fuentes, en teoría en las danzas que los aborígenes pues hacían y los españoles miraban y bueno, a raíz de ahí fue subiendo a Europa, corrígeme si me equivoco, y más o menos por esa razón cogió el nombre de Canarios. No tiene nada que ver, pero va por ahí. Y bueno, a continuación vamos a interpretar dos piezas de un compositor brasileño, un guitarrista brasileño muy bueno, muy conocido, Celso Machado, guitarrista y compositor que hemos tenido los dos, tuvimos la suerte a la vez de conocer en los cursos de los Festival de Guitarra de Alicante, de Villa de Petrer. Celso Machado, un grandísimo compositor que la verdad es que nos encanta su música. Estas dos piezas son originales para guitarra y flauta y nosotros las hemos adaptado para guitarra y timbre. Esperemos que les guste. Gracias. Bueno, se llaman Pasoca y Piazza Vittorio. Casi no digo los nombres. Las adaptó él, no nosotros.
Bueno, ahora soy yo el que les da las buenas tardes o las buenas noches. Y bueno, ahora les vamos a ofrecer dos piezas que también ha arreglado David, pero que son de un estilo completamente opuesto a lo que hemos escuchado hasta ahora. Es un repertorio que la verdad es que no es tan habitual de escuchar en esta formación. Y bueno, es una de nuestras metas como dúo, es ampliar un poco los horizontes, especialmente del timple, que es un instrumento que siempre ha carecido de una base histórica, evidentemente, comparado con otros instrumentos como puede ser la guitarra, y ni nombremos otros instrumentos, ¿no? Así que bueno, vamos a interpretar, como les decía, dos piezas. La primera de ellas es una sonata de un compositor de finales del barroco, la transición del barroco al clasicismo español, que no es otro que el padre Antonio Soler. Hablamos de un gran maestro de su época, un gran virtuoso del teclado, compositor de muchas obras para órgano, para clavicémbalo. Y bueno, esta concretamente es una sonata para clavicémbalo, si no recuerdo mal, que ha adaptado David. Es una música que funciona muy bien en instrumentos de cuerda pulsada, como son la guitarra, como el timple, por las características sonoras que tenía precisamente este instrumento. Hablamos de un antecesor del piano, pero en el que las cuerdas no estaban golpeadas por martillos, sino que estaban más bien pinzadas. Entonces la sonoridad recuerda bastante a lo que hacemos nosotros. Bueno, es una música muy interesante, sonata número 45 en sol mayor, y esperemos que les guste. Después les hablaré de la siguiente pieza.
Bueno, la segunda de estas dos piezas, en estilo completamente distinto, si el padre Soler era una figura importante, ¿qué les voy a decir al autor de la siguiente? Que no es otro que Johann Sebastian Bach, a quien conocerán de sobra. Bach, hablamos de el máximo y último exponente del barroco, un compositor trascendental, absolutamente fundamental para entender el devenir de la historia de la música, y evidentemente muy pocas veces interpretaron esta formación. Entonces, nosotros hemos hecho, o David ha hecho una incursión para esta formación en un género básico del periodo barroco, que es la fuga. Un género instrumental que se basa en una técnica compositiva que es el contrapunto imitativo. Hablamos de una música en la que no hay una melodía con un acompañamiento, que es lo que estamos acostumbrados a escuchar en el 99% de la música de la actualidad. En este caso, para nada. De hecho, hay 4 voces que son igual de importantes y que dialogan entre sí. Entonces, es un discurso entrelazado de una gran complejidad que recorre muchos caminos, muchas tonalidades, realiza una serie de modulaciones. Y bueno, un género fundamental para entender el desarrollo de la tonalidad en ese momento, en el periodo del barroco. Y fue algo en lo que Bach profundizó más que ningún otro autor hasta ese momento. En el caso de la fuga, un poco para que tengan una referencia de cómo se desarrolla, hablamos de un género en el que se presenta un motivo, hay una melodía, un motivo musical, que lo presentará en primer lugar David, que es lo que se llama el sujeto. Digamos que este va a ser el germen de toda la obra. Entonces la fuga, un poco para aclarar y para presentar todas las voces, se va a presentar 4 veces, que son las 4 voces que hay. Una vez lo va a interpretar David, otra vez lo voy a interpretar yo, ya con el acompañamiento, con otra voz de David, y seguidamente se presentará otras 2 veces más, y entonces se completa lo que es la exposición de las voces. Después se produce todo el desarrollo, escucharán muchas veces ese motivo aparecer por diferentes espacios, aparecerá fragmentado, transformado, pero siempre va a estar esa idea continuamente presente. Es una música muy compleja, muy profunda y muy interesante musicalmente, así que esperemos que la disfruten. En este caso, esta fuga fue compuesta originalmente para órgano y está en la tonalidad de sol menor. Esperemos que les guste. Ya que ven a David haciendo cosas raras en el timple, un recurso que es poco habitual también en el timple, en la guitarra sí que se hace más, es lo que se llama la escordatura, que no es otra cosa que cambiar la afinación de una de las cuerdas, con el objetivo de cambiar las posibilidades sonoras del instrumento, en este caso también de ampliar un poquito el registro. Baja la cuerda más grave, que es la del centro, el mi, lo baja hasta un re, y entonces consigues tener un poquito más de amplitud, algo fundamental para poder interpretar esta pieza mínimamente fiel a lo que es el original, que el órgano evidentemente es un instrumento con muchas más posibilidades en ese sentido.
Bueno, digamos que ya pasamos la parte seria de este recital. Y bueno, a continuación voy a hacer una de las piezas más conocidas de un compositor que seguramente, y un timplista que seguramente conozcan, José Antonio Ramos, seguramente le suene de algo. Gran timplista, uno de los mejores, claramente, con una idea, un concepto del timple y de la música espectacular, una mente creativa asombrosa y que nos dejó, desgraciadamente, demasiado joven. Yo pienso lo que hubiera hecho ese hombre en los años que hace, que falleció, lo que hubiera hecho por el timple, con todo lo que ya hizo durante el tiempo que vivió. Es increíble y bueno, en homenaje un poco a él, voy a hacer un tema que él en uno de los discos, creo que la primera vez que lo grabó solo timple, y bueno, solo timple lo voy a hacer ahora, La Retamilla. Que suba. Dicen de guitarristas y timplistas que estamos en la mitad del concierto desafinando, la mitad del concierto afinando. Totalmente.
Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a irnos a otro compositor para timple, un compositor importante para timple, que es mucho menos conocido que José Antonio Ramos, por supuesto. Y bueno, se llama Miguel Ángel Negrín, seguramente algunos lo conozcan. Bueno, tiene varias piezas muy interesantes y nosotros vamos a interpretar una de ellas. Desgraciadamente también es un compositor y un timplista que nos dejó demasiado joven, creo que con 40 y algo de años o 50 como mucho. Y bueno, ahora con el tema de la pandemia, no sé si seguirá siendo, había un concurso de timple en el norte de Tenerife, el concurso Miguel Ángel Negrín, que siempre asistía de jurado pues Domingo el Colorado, Benito, Pedro Izquierdo, no sé si a lo mejor algún timplista que hay por aquí por el público alguna vez ha ido para allá. Y bueno, en homenaje también un poco a él, vamos a hacer uno de los temas de Miguel Ángel Negrín, Calle Chica. Ahora vamos a mandar a David un poquito al banquillo y el que le toca descansar es él y ahora se van a quedar un ratito solo conmigo. Y bueno, les voy a tocar un tema que la verdad es que me divierte mucho. Es una pieza que desde que la descubrí la tengo en repertorio y siempre ha estado por ahí presente. Fue en realidad en uno de estos días que investigaba hace muchos años ya en YouTube buscando cosas que tocar, cosas que hacer, y me topé con un arreglo de un gran maestro, bueno, interpretado por un gran maestro de la guitarra cubano, el maestro Joaquín Clerch, tocando un clásico puertorriqueño que se llama Cachita, de Rafael Hernández. Y me pareció muy interesante el arreglo, con percusiones, muy virtuoso y demás. Claro, yo busqué la partitura y no la vi por ninguna parte. Pero claro, siempre mi padre ha sido un consejero, una persona que siempre ha estado por ahí ayudándome, un poco orientándome desde pequeñito, y se lo mostré a ver qué le parecía. Bueno, a ver, que escúchalo, y nada, él lo escuchó y dice, está muy bien, pero eso es muy difícil.
Claro, aquello fue como una puñalada por la espalda. Yo me puse todo el día, horas y horas, delante de la pantalla de YouTube, copiando al señor Clerch. No disponía de partitura, pero lo saqué de oído y al final me acabé aprendiendo el tema y desde entonces ahí está, siempre. Les digo, es un clásico que seguro que han cantado, quizás bailado. Y bueno, según investigué después, la versión que escuché de Clerch en realidad era una adaptación, una readaptación de un arreglo que había hecho en realidad un maestro también cubano, que era el maestro Guyún, que se caracterizaba por ser estos arreglos para guitarra tan interesantes, rearmonizados, con elementos jazzísticos, con muchos ritmos, muchas percusiones, y de una gran complejidad, efectivamente. Así que bueno, espero que les guste. Cachita. Casi nada, el amigo. Mi madre. Mira que se lo he escuchado de veces y todavía me sorprendo. Estoy aquí al lado, encima, bueno, lo puedo decir, tiene una guitarra nueva de un constructor famoso español, Vicente Carrillo. Y la verdad es que pedazo de guitarra, pedazo de guitarrista, es mi madre. Debo decir que no es mía, la tengo prestada. Prestada indefinidamente. Lo que viene siendo bueno, esas cosas. Bueno, viene, ¿no? Viene, vale. Bueno, vamos a hacer una cosa que nace en el seno, literalmente, de a ver cómo lo digo para que no quedara mal, de las parrandas, ¿no? Nosotros somos parranderos, aparte de estudiar y de tocar en escenarios, nos gusta mucho un vaso de vino y una parranda, lógicamente. Entonces, hablaré por mí solo, ¿no? Y bueno, llevamos muchos años yéndonos de Tenerife por ahí a los guachinches de Tenerife a comer y a beber poquito, más a comer que a beber. Y bueno, resulta que hay una canción, bueno, tiene muchos nombres, yo de pequeño lo llamaba vals peruano. Hay gente que, yo vi una partitura una vez que ponía pica pica. Luego me doy cuenta de que como más se conoce es un nombre más largo, Quiero ser tu sombra se llama. Y bueno, lo tocábamos un poco de oído siempre en los tenderetes y resulta que una vez, esto tiene dos partes grandes, la segunda parte, que es muy repetitiva, ya lo verán, pues empezamos a hacer una especie de pique, a picarnos, por así decirlo, de una forma muy sana, por supuesto. Y bueno, yo lo voy a dejar ahí, ¿vale?
digamos que es un pequeño pique sano que empezó de parranda y que luego una vez dijimos, vamos a tocar, vamos a hacer algo a dúo, vamos a hacer algo serio, vamos a hacer algo interesante. Pues lo metimos, dijimos a ver cómo funciona esto. Aunque nos vean aquí enfadados, no estamos enfadados, se lo prometo. Bueno, pues lo que les digo, Quiero ser tu sombra, o Pica Pica, o un vals peruano.
Es un abusador, es un abusador, claramente. Y iba a decir, bueno, pues ya calentamos, ahora sí. Ay, señor, qué necesidad. Bueno, ahora vamos a hacer... toca ya esto, ¿no? Sí. Creo que es la última antes del interlapso, ¿no? Vamos a hacer ahora un pequeño invento, una pequeña fantasía que hemos ido construyendo poco a poco, se nos fue ocurriendo, y la hemos ido haciendo cada vez más grande, como una especie de muñeca de matrosca que cada vez se ha ido desarmando más. Y la víctima no ha sido otra que la Isa, ha sido el punto de partida, porque bueno, creo que fue a través de ti que yo conocí una adaptación de este género, un poco a la manera de lo que hizo Francisco Tárrega para la guitarra con la jota aragonesa, pues lo hizo Francisco Alcázar con la Isa. Él compuso una obra que tituló Motivos Canarios y que, bueno, básicamente es una especie de fantasía para guitarra con diferentes temas de Isa adaptados a un formato más clásico y de una manera además bastante virtuosa, bastante interesante. Entonces a nosotros se nos ocurrió crear una Isa añadiendo diferentes modelos de interpretarla. Por un lado empezamos con una Isa en Fa, tradicional para el timple, nos vamos a Re, modulamos con una serie de coplas que hace David, pasamos después por estos motivos canarios que los hago yo solo y después acabamos empatando con otra cosa. Entonces, bueno, hemos construido una especie de fantasía sobre la Isa que, bueno, esperemos que les guste, esperemos que les sea interesante. No, no me digas eso. Pues es verdad. Todo lo que les acabo de decir apúntenlo para el siguiente tema. Pero me dijiste que era el último. Qué malo es que él sabe que me vio despistado y aprovechó la debilidad. Eso lo tocaremos después, no les he engañado, ¿eh? Lo haremos. Pero antes vamos a hacer un tema que... No sé, ¿lo quieres presentar tú a lo mejor? No. Bueno, es un arreglo que ha hecho David y este es la última adición a nuestro repertorio. De hecho, es la primera vez que lo vamos a tocar en público. Y bueno, es un clásico de un compositor fundamental argentino, que no es otro que Astor Piazzolla. Y bueno, hace mucho tiempo, nosotros nos encanta, nos apasiona esta música, y hacía mucho tiempo que teníamos esa idea, David me lo nombraba muchas veces, yo le animaba a que lo hiciera, y al final nos hemos decantado por un clásico, un tema maravilloso de él, Adiós Nonino, dedicado a su padre, que fue una reversión de un tema original que él compuso que tituló Nonino, que estaba dedicado también al padre, y bueno, lo compuso una vez falleció. Muy interesante además la historia, porque Nonino tenía un tema, tenía un motivo musical, que digamos que era optimista, como la personalidad del propio Nino, del propio padre de Piazzolla, y para Adiós Nonino ese tema lo modificó y lo transformó de una manera más fúnebre, más triste. De hecho, el tema original decía algo así como perdón, acababa hacia arriba, digamos, ¿no? En cambio este tiene esa declinación negativa, con el cromatismo hacia abajo, lo que le da un punto de dolor y de drama al tema. Bueno, es un tema maravilloso, intensísimo, de una gran carga emocional, y esperemos que les guste. Adiós, Nonino.
Otro fuerte aplauso para David y Luis Alejandro, la verdad, por este maravilloso y magistral concierto con el que nos están deleitando. Y ahora toca el turno de acercarnos un poquito más a ustedes y conocerlos un poquito más de cerca. Y nos gustaría saber de dónde nació esta vocación musical, sobre todo por las cuerdas, por el timple y por la guitarra. Las preguntas son para los dos. Vale, bueno, ¿de dónde nació nuestra vocación? Eso es complicado. Es complicado porque eso es una pregunta que yo mismo me sigo haciendo todos los días, ¿no? Creo yo, porque además nosotros también, ahora te dirá él, venimos de sitios diferentes. Yo, por ejemplo, en mi familia no había músicos, no había nada de música en ningún sitio, no había música. De hecho, mi familia, perdona si me oyen, pero tienen casi todos una oreja frente a la otra. O sea, no hay músicos en la familia. Y no sé, mi madre tenía una guitarra colgada en mi casa, rota, casi partido el mástil por la mitad, y yo me intentaba cogerlo cuando tenía 3, 4 años, siempre intentaba. Mi madre, estate quieto, te vas a romper la guitarra, estate quieto. Y al final me dijo, pues vamos a apuntar al chiquillo a clase de timple, de guitarra, porque se ve que quiere, ¿no? Y hasta ahora. Entonces, bueno, yo creo que es algo, yo por lo menos que lo tenía desde niño sin saberlo, o sea, de una cosa innata, no sé,
es un poco indescriptible. Yo creo que a ti te habrá pasado algo parecido. Es algo que, no sé, que salió así solo. Total, sí, en mi caso efectivamente es distinto porque en mi familia no ha habido músicos profesionales, pero sí que ha habido mucho acercamiento a la música popular, sobre todo. Y bueno, fue desde muy chiquitito ya sobre todo mi padre, que ha sido el que ha tenido más trayectoria, casi profesionalmente, digamos, él ha tenido siempre su profesión como funcionario, pero aparte ha estado en diferentes grupos de las islas, como Garoé, como el grupo del Trío Canaribe en su momento, que fue una agrupación de cierto éxito. Y yo de que eso, con 4 años ya tenía un timple en las manos, entonces poquito a poco... yo no quería, como buen niño pequeño rebelde, pero bueno, aparecía la típica fiesta con gente y mi padre, venga, toca una pieza y demás, y me ponía con él y al final tocaba y lo hacía bien. Y a mí me gustaba, en el fondo a mí me gustaba. Y fue ya con 7 años cuando me escuchó un gran guitarrista de Tenerife, Silvestre Álvarez, gran maestro de la guitarra, y claro, vio que tenía unas posibilidades interesantes, entonces le dijo a mi padre que me pusiera a clase con él, claramente. Y así fue como empecé en la guitarra y luego no me enamoré profundamente hasta los 15, 16 años, que fue cuando realmente ya empecé a ver claro que mi camino iba por ahí. Porque yo a los 15 años tenía claro que iba a ser médico. Así que la vida da muchas vueltas, sí. Y menos mal que no lo fui. Nos hubiésemos perdido un gran guitarrista. Bueno, yo lo digo más bien porque me pincha con una aguja y tenemos que hacer un esfuerzo mental. Ya. Y bueno, ¿y cómo se conocieron ustedes? ¿De dónde surgió, no, la idea de hacer este dúo? Pues también... Esa sí que es buena, porque eso sí que no lo sabemos. Nosotros... Dime. Yo diría que en las parrandas. Sí, y no lo digo de broma. Es verdad porque las primeras veces que empezamos a tocar juntos fue divirtiéndonos, él con nosotros dos. Sí, totalmente. Y vimos que aparte de la diversión podía ser algo más. Podíamos hacer música, ¿no? No solo tocar notas y ritmo, ¿no? Que es lo que siempre se hace en las parrandas, sobre todo, sino que podíamos hacer algo más allá y podíamos hacer música y nos entendíamos bien, incluso sin cuadrar las cosas. Estamos de acuerdo, bueno, en todo estamos de acuerdo, o sea que... Es fácil, sí. Que bueno, fue algo que fue también de forma natural, totalmente. Bueno, nos conocíamos del conservatorio. Claro, nos conocimos en el conservatorio desde el principio, desde hace, pues no sé cuánto, 14 o 15 años ya, por lo menos, o más. Y allí nos conocimos, no estamos en el mismo curso, sino en cursos diferentes, pero aún así, pues en el conservatorio, como te pegas media vida, pues estar por los pasillos y más la guitarra, que somos una secta aparte dentro del conservatorio, pues siempre tocábamos juntos y al final terminamos incluso al final de la carrera tocando dentro de un cuarteto, tocando a dúo la guitarra. Y ya una vez terminamos los estudios fue cuando surgió todo esto, al final. ¿Y cuál es el objetivo que persiguen, además de demostrar el repertorio canario, latinoamericano, como estamos viendo, y también mostrar el renacentista, el barroco o el clásico romántico, ¿no? Que como hemos estado viendo a lo largo de la tarde? ¿Qué objetivo es o qué es lo que quieren ustedes mostrar con eso? Hombre, yo creo que el objetivo principal para hacer música es disfrutar nosotros. Yo creo que si disfrutamos nosotros puede llegar a disfrutar el público, si no sirve para nada. Entonces el primer objetivo más importante es que nosotros realmente disfrutamos con lo que hacemos. O sea, yo puedo estar ensayando con él 2 o 3 horas que a lo mejor digo, Dios, me tengo que ir a otro ensayo, no me entero. Cosa que a lo mejor no pasa en otras circunstancias, ¿no? Entonces el principal objetivo es ese, que puede sonar atópico, pero es la realidad. Y luego, pues, hemos querido un poco romper con el estigma o con lo que parece una formación de guitarra y timple de siempre y desde fuera, que es maravillosa, por supuesto, pero lo que queremos es abrir un poco otro camino de música de cámara. Queremos hacer música de cámara con la guitarra y con el timple. Queremos hacer un diálogo entre 2 instrumentos exactamente iguales y no queremos ni timple acompañado ni guitarra acompañada, sino queremos hacer música de cámara. Creo que es algo que por supuesto ya se ha hecho, no es que estemos haciendo nosotros nada nuevo, pero no se ha recalcado, no se ha insistido en eso. Y bueno, estamos un poco trabajando en eso, en intentar hacer la música entre 2 instrumentos que popularmente se conocen como timple acompañado y que queremos pues eso, hacer música de cámara, básicamente. Eso es creo que es nuestro principal objetivo. A lo mejor ahora él te dice que no, eso es todo mentira. Es otra cosa. Podría ser nada más que por reírme, pero no. No, totalmente, sí. Y sobre todo ampliar fronteras en general con este grupo, con diferentes líneas, tanto la adaptación de repertorios populares, como hemos hecho, que aunque sean populares no se habían hecho habitualmente, no se habían hecho nunca, digamos. La adaptación de obras históricas, como hemos interpretado de Bach, del Padre Soler, y también estamos con un ojo en el futuro, digamos, que es con la aportación de obras de nueva creación, que es otro proyecto que tenemos también en ciernes, digamos, y poco a poco cogiendo camino.
Y con relación a los proyectos, ¿qué proyectos tienen a nivel individual y a nivel... no, como dúo? Claro. A nivel individual, yo creo Bueno, que... él puede estar hablando 2 horas sobre los proyectos que tiene. Bueno, sí, ya. Antes, Él cuando leíste su biografía, ¿no? Un poco su currículum, pues todo eso multiplicado por 10 o 15, eso es su proyecto. Exagerado. No, es totalmente verdad. Bueno, cada uno somos de nuestro madre y nuestro padre, digamos. Yo, digamos, mi principal camino, el que he seguido y sigo y quiero seguir hacia adelante, es mi carrera como solista de guitarra clásica. Bueno, yo tengo muchas giras por delante, pendientes, conciertos con orquestas y demás, y ese es un poco el camino que yo estoy siguiendo principalmente. Luego tengo también otro cuarteto de guitarras, que es otro proyecto de cámara, algunas cositas más en ciernes, y este dúo, que es una de las cosas más interesantes que estoy haciendo. Sin duda. Y David, pues tú contarás, también tienes tú. No, sí, bueno, yo con lo que te dije antes es más o menos lo mismo, pero llevado a lo mismo un poco, o sea, iba a decir lo mismo, nada que ver con lo que te acabo de contar él. Bueno, yo tengo un proyecto de timple solo que se enfoca un poco más a lo que tradicionalmente conocemos como timple guitarra. Después tengo el siguiente proyecto y muy interesante también en el que estoy trabajando y el que más trabajo me está costando casi, que es, repito, música de cámara con el timple dentro de otro formato que es con quinteto de cuerdas. Hay un proyecto ahí que espero que salga a la luz antes de fin de año y con adaptaciones nuevas de conciertos de diferentes estilos, conciertos barrocos, conciertos clásicos románticos y, por supuesto, el proyecto de música de nueva creación, pero no mía, pues yo no me considero compositor, hago piezas, hago canciones, pero no me considero compositor. Música de nueva creación, pues enfocado a compositores, que sean compositores, no sé si me explico, que se centren en el timple, o sea, que se centren, no, que se fijen en el timple como instrumento solista. Los compositores normalmente escriben pues para guitarra, que es un instrumento consolidadísimo, para piano, para violín, para un montón de formaciones, pero los compositores no suelen fijarse, quitando los timplistas, en el timple para componer. Entonces mi lucha es un poco que se fijen en el timple porque es un instrumento que salta a la vista, que tiene las cualidades para ser instrumento solista, lo es hace mucho tiempo, repito, pero creo que los compositores tendrían que ir hacia eso porque además es algo que hace falta, ya que el timple está en el conservatorio y aprovecho para decir que en este público está el profesor de conservatorio de timple de Las Palmas de Gran Canaria, aquí detrás de Erque, grandísimo timplista y un gran amigo. Y estás, vamos, haciendo esta labor, pero vamos, espectacular en el conservatorio. Y esto que estoy comentando es para eso. El conservatorio ahora mismo está el timple entrando en el conservatorio elemental, en el profesional el año que viene. Y dentro de 4 o 5 años entrará, o sea, se pondrá sobre la mesa si el timple entra o no entra en el conservatorio superior. Y para eso hace falta repertorio, mucho repertorio. Repertorio original para timple, de estos compositores que te estoy hablando, y repertorio histórico, que es el trabajo que más o menos estamos haciendo nosotros y otra gente. Entonces, bueno, no te digo nada más. Esa es mi lucha, básicamente. Bueno, la verdad es que es muy interesante. Muchas gracias por permitirnos conocerlos un poquito más. Y la verdad es que es un honor y un placer tenerlos hoy aquí en la Fundación. Y ya estamos llegando ya al final de este concierto. Agradecerles pues, su presencia, agradecer también a la Consejería de Cultura del Cabildo Insular de Gran Canaria, a la Fundación Canaria de Díaz Cutilla, al Ayuntamiento de la Vía de Ingenio, al equipo de este canal y al grupo CRI. Y para no irnos con un sabor agridulce, pues finalizaremos este concierto con 2 temas musicales que nos van a interpretar David Luque y Luis Alejandro García. Y nada, hasta la próxima. Muchas gracias. Ahora sí vamos a hacer todo lo que él comentó antes del adiós. Le dije, pues. Lo anterior que dijo al adiós Norino, pues. Exactamente.
que nos gusta mucho Brasil, nos queremos dar un saltito, un último paso por allí, con un tema que creo que eso no necesita ninguna presentación.